La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Me quedé pensando sobre el tiempo de la administración y lo que le decía recién, sobre la manera en que nosotros nos dirigimos al Señor. Por un lado, antes de hacer este comentario, el Señor está, en este día particular, el Señor está hablando de libertad, lo ha hecho a lo largo de, no de una canción, sino de varias, en la palabra que trajo Gabriel también, y de la obra que Él hizo por nosotros, o sea, libertad y redención. Casualmente ese es el punto del cual quiero tocar hoy al predicar sobre la redención, el significado de la redención. Pero antes de eso, digo, me quedé pensando en ese tiempo sobre la manera que nombramos, cómo nos dirigimos al Señor. Y me di cuenta, si bien es algo que hace rato me da vuelta en la cabeza, me di cuenta cómo hubo en nuestra tierra un plan espiritual, un plan diabólico para destruir la fe. Dice la palabra de Dios que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Y nuestra tierra, nuestra nación, a principios del siglo pasado estaba entre las primeras en todas las áreas, entre las primeras en el mundo. Cuando comenzaron ahí por el año 50 aproximadamente, los movimientos pentecostales alrededor del mundo, los movimientos fuertes de avivamiento, Argentina también figuraba a la cabeza en la lista de los grandes hombres de fe. Y se consideraba una nación de fe. Y es muy curioso, a mí me pasó estando en el exterior, la gente, usted le dice argentino, en la iglesia. Fuera de la iglesia nos mandan solamente por decir argentino, chao. Pero adentro de la iglesia, usted dice argentino y dicen, wow. Piensan que somos, no sé, secretario de San Pedro, una cosa así. Pero nada de eso es cierto. Y digo, ¿por qué? Mira el pensamiento extraño que lo quiero llevar ahora. Por nuestra forma, por nuestra falta de identidad, por los problemas que hemos tenido, por cómo a lo largo de estos últimos casi 90 años de historia argentina, el enemigo ha roto los vínculos de autoridad, los vínculos con las personas de autoridad, los vínculos institucionales, tal es así que nosotros nos sentimos argentinos cuando la selección gana un partido. No tenemos en cuenta ni las fechas patrias, ni los feriados, ni nada de eso. No valoramos lo institucional, ni las instituciones, ni siquiera las personas. Tenemos una forma de actuar, muchas veces somos conocidos por ser muy confianzudos. Somos conocidos por ser muy desestructurados, por ser muy antiprotocolo. Y utilizamos, por ejemplo, para nosotros es una actitud muy normal y creemos que muy piola el obviar los títulos y nombrar a las personas por su nombre de pila o por la relación personal. Para nosotros nos parece más piola, más canchero, en vez de decir, por ejemplo, algo que ya para hacer una buena comparación, me voy a la política institucional. Cuando escucho a algún ministro hablar del presidente y decir Mauricio, me da ganas de pegarle. Cuando veo una película americana y escucho Mr. President, digo, entienden la institución. ¿Por qué le digo esto? Porque el diablo hizo que nosotros olvidáramos quién es Dios. Hizo que olvidáramos la relación que tenemos con Él como Padre y como Dios y la autoridad que tiene en su nombre como Dios. Por eso al final con esta última, Él es Dios, Él es Rey. Él realmente es el que es Dios y tiene la autoridad por quién es Él. Pero nosotros nos sentimos más cómodos si vamos a Dios como papá, si vamos a Dios en una buena relación, en onda, así como desestructurado, así informal. Nos olvidamos de quién es Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, como Él es, recibimos de Dios lo que Él tiene para darnos.
¿Por qué digo lo de Mauricio? No por Macri, me pasa lo mismo con cualquiera, en cualquier institución. Nuestro país no respeta a las autoridades, no se respeta a la policía, no se respeta a los maestros, no se respeta a nadie. Eso es un plan espiritual que rompió el nivel institucional y nos lleva a romper la fe. En la iglesia, si usted le pregunta a los jóvenes, la mayoría no me dicen pastor. Y muchos adultos también. No digo que esté mal ni bien, estoy hablando de así somos. En vez de invocar el nombre o el título que nos da cobertura y que nos puede bendecir, nos creemos más vivos y vamos al nombre de pila. Y yo les digo, me pongo ahora yo como ejemplo, yo no puedo darles nada. No soy nada. Realmente no soy nada. Y seguro mucho menos que muchos de ustedes. Pero la investidura de una autoridad es la que tiene la cobertura y la que tiene la habilidad para darle lo que usted necesita. Diríjase a Dios y crea lo que Él puede hacer. Hable con Dios, háblele a Dios y crea lo que Él es capaz de hacer. Cuando canta o cuando declara un nombre o cuando dice, como estábamos diciendo, soy libre o Él me hace libre, o como dijo Gerson en un momento, libertador, ¿dijiste algo así? Que Él es libertador, crea que tiene la capacidad de serlo y Dios lo hace. Dios se mueve conforme lo que yo declaro respecto a su presencia. Porque la presencia de Dios se mueve en mi vida según lo que yo creo de Él. Porque Dios se mueve en mí por fe. Por eso dice en el libro de Romanos que si confesamos, confesar es declarar, es decir, usamos mucho la palabra declarar y hasta puede llegar a estar mal vista en algún momento, pero cuando confesamos, o sea, confesar en la Biblia significa estar de acuerdo con aquello que estoy diciendo. Cuando yo digo, Él es Dios, estoy confesando, Él es Dios. No, Él es Dios. Él es Dios. Y como tal, tiene la capacidad y la potestad y la virtud de darme absolutamente todo lo que yo necesito. Pero a veces por confusión o por costumbre, no sé, pasamos al altar y la postura en el altar es una postura silenciosa o una postura de súplica que está bien en determinado momento. Todo el tiempo esperando. No. Hace un mes que le vengo diciendo, conviértase, sea parte de una adoración activa. Dele a Dios, declare el nombre de Dios, créale a Dios, ponga el nombre de Dios en alto, que Él se siente en su trono. Sus palabras, antes antiguamente nos decían, algunos de aquella generación hay, acá el más viejo de la iglesia lo puede saber. ¿Viste cuando te decían, tu palabra tiene poder? Nos decían eso y hasta se tergiversó esa idea y se llevó a cualquier lado. Pero el tu palabra tiene poder quiere decir que cuando vos confesás lo que Dios dice y crees lo que estás confesando, Dios hace lo que estás diciendo. ¿Fue muy complicado? ¿Fue una ensalada mucho juego de palabras eso? Cuando usted confiesa, cuando usted cree, cuando usted declara, cuando usted dice lo que Él es y lo que Él quiere y es capaz de hacer, Dios lo hace. Dios se mueve por nuestra fe. Somos salvos por la fe. Recibimos bendición por medio de la fe. Y para entrar en la palabra que le quería comentar, tomando el mismo punto de fe, es por esto que entendemos cuáles son las cosas que Él hizo por nosotros. Porque si yo quisiera solamente por algo histórico creer que Dios hizo una obra por mí, Cristo murió por mí. Yo no le pedí que muriera. Él me salvó. ¿De qué? Su sangre me limpió. ¿Cómo puede la sangre limpiar? Son frases muy evangélicas que si no las entendemos, no las tomamos por fe, no tienen ningún efecto en nuestra vida. Pero cuando usted con fe cree, Cristo me salvó, entiende dos cosas. Lo que hablamos el miércoles, de dónde me libró y que Él lo hizo. Que estaba condenado, estaba destinado, estaba marcado para una vida eterna sin Cristo, una vida eterna en un lugar de tormento. Estaba destinado para vivir apartado de Él y para sufrir eternamente. De eso Él me salvó.
Y la Biblia utiliza una palabra específica para referirse a esa obra que Él hizo, a la obra de salvación, pero puntualmente a la obra que Jesús hizo con nosotros y por medio nuestro. Efesios capítulo 1, versículo 7. Lo estoy gastando, Efesios, pobre. En quien tenemos, esta es la palabrita, redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El versículo está muy agarrado de los pelos, está suelto en medio de todo un texto. No quise leer el texto completo para introducir hacia el punto específico de la redención. ¿Qué significa redención? Así se llama la obra que hizo el Señor cuando gracias a esa obra nos salvó. Le voy a ser más específico. Redención significa pagar un precio. Redención significa, le voy a decir algo mucho más práctico. ¿Alguna vez ha empeñado algo? ¿Alguna vez vio en History Channel el precio de la historia? Una casa de empeño que, bueno, la gente va, tiene necesidad de, no digo cuando va a vender, cuando va a empeñar. O bueno, en Mar del Plata, enfrente del casino, está lleno de casa de empeño. Usted va, necesita plata, no tiene dónde sacarla, entonces lleva algo suyo, lleva algo valioso, lo vende, entre comillas, por un tiempo porque necesita la plata. Entonces se lo pagan a chirolas y después usted puede al tiempo, si quiere, lo puede rescatar. Entonces va, determinado tiempo que pasó, va y paga, mucho más caro obviamente de lo que usted lo vendió, paga por eso que le fue reservado, fue guardado para usted. Esa acción de retirar o de rescatar lo que fue empeñado, eso se llama redimir. Eso es redención. Por eso dice, en Él, en Jesús, tenemos redención. ¿Por qué? ¿Por su? ¿Qué significa esto? Que Jesús pagó un precio. Y el precio que pagó fue pagado con sangre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, le dije que todo es por fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual ustedes, vosotros, alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es todo eso para llegar a este versículo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Nuestra fe, la que declara, nuestra fe, la acción de creer, nuestra fe, la que recibe la bendición. Nuestra fe no es para tener cosas, nuestra fe es para ser salvos. ¿Cómo somos salvos? Por la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Nuevamente la misma idea. Habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, dice, glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque sigue hablando de otra cosa y habla de que pertenecemos a Dios y somos parte, somos el templo del Dios viviente. Pero el punto importante a entender es, usted fue comprado por un precio. ¿Por qué le hago toda esta vuelta? Porque el enemigo se encarga, a lo largo de los tiempos y de las situaciones y los conflictos, de llevarnos a nosotros a mirar nuestra vida como poca cosa. De creer que no tenemos valor, que hemos perdido esa valía, que ya somos nada. Nos lleva el enemigo a pensar que por nuestros errores... ¿Usted cometió errores? ¿Alguna vez en la vida cometió algún error? ¿Fracasó alguna vez? ¿Se arrepiente de alguna cosa que hizo? ¿De haber elegido el marido que tiene, por ejemplo? Por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por nuestros fracasos, por nuestros pecados.
Llegamos a pensar en algún momento en nuestra vida que no tenemos el valor que uno intenta hacerle creer que tiene. Desde hace, perdí un poco la cuenta, pero creo que 3 semanas y un poco más antes con otro concepto, le estoy diciendo que tenemos un propósito. Usted tiene un propósito. Fue creado por Dios para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Fue creado por Dios para algo puntual y específico. Dios, yo le voy a contar algo, capaz que usted no lo sabe, pero Dios no hace las cosas en vano. Dios no apuesta a perder. Dios no se tira a menos. Podría decir no encaja mucho con Dios, pero para que entienda un poquito la idea, donde pone el ojo, pone la bala. Dios te creó con un propósito, porque Él puso en tu interior, en tus manos, en tu pensamiento y en tu corazón, la capacidad de cumplir ese propósito y de alcanzar todas las metas que tiene con tu vida, para que seas, primero, para la alabanza de su gracia y para que a través de eso seas edificado. Les dije también que fuimos llamados con un propósito. El propósito puntual para el cual hemos sido llamados, aparte de para la alabanza de su gracia, es para mostrar las cosas que Dios ha hecho, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, las cosas que Él hizo, para contar a los otros que vean que Él nos cambió. Él cambió nuestro destino cuando cambió nuestra posición. Usted ya no es lo que era antes. Usted ya no es lo que era antes. Y no digo antes de ayer, no digo antes de venir a la iglesia, no digo antes de haber hecho algo en su vida, digo antes de haber conocido a Cristo. Usted ya no es lo mismo. Claro. Cuando usted se levanta a la mañana, sigue viendo el mismo tipo. Cuando tiene algún problema, sigue tomando las mismas decisiones. Cuando tiene algún conflicto, sigue metido, enfrascado en los mismos problemas y en las mismas dudas. Solamente usted conoce lo que hay adentro. Por eso nunca se compare. Hacía mucho que no digo esto. A alguien le va a ser de bendición. Nunca se compare con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Hay solamente con una persona que usted se tiene que comparar, y ahora se lo voy a decir. Nunca se compare con nadie. Porque usted va a estar comparando lo que ve del otro con lo que sabe de usted. Pero usted no sabe lo que hay adentro del otro. Y cuando yo comparo lo que veo del otro con lo que sé de mí, siempre voy a pérdida. Porque solamente yo conozco mis miserias. ¿O acaso no dice el apóstol Pablo, si usted lee la Biblia o si lo leyó, si se lo contaron alguna vez en Romanos capítulo 7, no dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí? Uno después se pone a mirar la Biblia, ve que la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, ve que el tipo se la pasa levantando iglesias, que organizó y levantó la media iglesia en todo lo que era hoy la República de Turquía, Italia, que él le predica a todo el mundo, que él hizo las cosas impresionantes. Y dice, ¿a dónde este tipo puede decir miserable de mí? Ve unos versículos antes, el versículo anterior, donde Pablo dice, él mismo dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. El bien que quiero hacer, no lo hago. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero este hombre tenía algún problema. Y después la completa al final, ya llegando al final del capítulo 7, la completa diciendo, pero entiendo que no está el mal en mí, sino el pecado que mora en mí. Él está despegándose. Y uno que lo lee dice, ¡ah, Pablo era pecador! Y es el apóstol Pablo. Nadie conoce su interior, sino solamente usted mismo. Pablo estaba declarando lo que había en su interior, él sabía lo que había, por eso no es de compararnos con otros. ¿Sabe con quién se tiene que comparar? ¿Sabe lo que me van a decir ahora? Me van a decir con Jesús, ¿sabe? ¿Sabe con quién se tiene que comparar? Me encanta cuando los dejo así, cuando no tienen ni idea qué responder, no saben para dónde voy a salir. Me encanta eso. Se tiene que comparar con la imagen de su vida reflejada en el propósito de Dios. Se tiene que comparar con el proyecto que Dios le dio. Se tiene que comparar con la meta que tiene que alcanzar. Ahí sí, aunque voy a menos, tengo que esforzarme para llegar. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, Dios te llamó con un propósito. Dios sabe que lo podés alcanzar. Dios sabe que podés llegar. Entonces me tengo que comparar con el modelo terminado.
que Él ya hizo. Cuando usted ve un alfarero, ve un escultor o ve alguna persona que está simplemente en una línea de producción, tiene un modelo terminado de lo que sea y lo que comienza a hacer es a moldear una masa, una pieza de metal, una pieza de madera, o simplemente piensa en su profesión, en su trabajo, empieza a moldear lo que tiene en sus manos hasta llegar al modelo terminado. De esa manera usted capaz que tiene una masa de cualquier cosa, ya sea de masilla, de metal, de madera, de tela. No es masa de tela, pero sirve el ejemplo tela, ¿no? Ve la tela ahí y yo veo tela. Y este ve ropa. Y aquí hay un sillón. El modelo terminado. Ahora, Dios me muestra el modelo terminado. Fuiste llamado para mostrar las riquezas de su gracia. Fuiste creado para alabanza de la gloria de su nombre. Fuiste salvado para que otros vean lo que Dios puede hacer. El modelo terminado, ¿cuál es? Lo que Dios ya te dice que vos podés llegar. Por lo tanto, ¿podés llegar? Sí, podés llegar. En medio de eso, en el proceso, en la obra de Jesucristo está el secreto de su redención. Fuiste comprado por un precio. Si yo no valgo, si me equivoco, si fracaso, si no sirvo, ¿cuánto es lo que se puede haber pagado por mí? ¿Usted compraría algo que no vale por mucha plata? Bueno, algunos son capaces, veo unos cuantos con el spinner ese que... Pero Dios no hace así. Dios no paga las cosas por lo que no valen. Dios paga las cosas respecto a lo que vale. Fuiste comprado por la sangre de Cristo. Levítico capítulo 27. Présteme atención porque es complejo. Levítico es más aburrido, ¿vale? Entonces, medio así, vamos despacito. Capítulo 27, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir es redención es pagar un precio, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. O sea que acá hay unos cuantos que valen 50 ciclos de plata. Y si fuera mujer, la estimarás en 30. Yo no dije nada, esta dice acá. No me vengan con violencia de género ni ninguna cosa de esa. El varón de 20 a 60 lo pagás 50, la mujer la pagás 30. Dice. Y si fuera de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10. Y si fuera de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos, no valen mango, y a la mujer en 10. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio al sacerdote. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado, ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él, serán sagrados. Les repito, si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio serán sagrados. Si va a redimir un animal, paga con otro animal, los dos pasan a ser santos, pasan a ser sagrados. Si fuera un animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. El sacerdote lo valorará, sea bueno, sea malo. Conforme la estimación del sacerdote, así será. Y terminamos con el versículo 13. Veo que es aburrido el Levítico, ¿no? Aburrido como el sol. Terminamos con el versículo 13 que dice, y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. La quinta parte es el 20% arriba del precio de lo que vale el objeto original. ¿Qué es esta historia, esta ley? Porque esto es una ley, era una ley en Israel. Cuando alguna persona consagraba algo a Dios, como si fuera que lo empeñaba, entonces una persona llevaba un objeto, una copa, un anillo, una ropa, algo que tenía de valor, lo presentaba a Dios, se lo llevaba a Dios, decía, esta es mi ofrenda para Dios, yo esto lo consagro a Dios. No dinero, porque el dinero se gastaba, pero algún objeto
Eso pasaba a la caja del templo, entraba a la caja del templo y ahí se guardaba. Y capaz que el que lo había hecho, después se arrepentía. Capaz que fue y llevó el reloj de la abuela. Dijo, no, quiero el reloj de mi abuela. Entonces la ley le permitía el derecho de ir a redimirlo, de ir a rescatarlo, de ir a recuperarlo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir, llamar al sacerdote y pagarle de lo que valía, 20% arriba. En la lista de los precios que vimos antes, uno ve, iba de mayor a menor. Cuanto más caro sea el objeto, más es lo que hay que pagar por el objeto, y cuanto más se paga por el objeto, más tiene que pagar ese porcentaje encima del objeto. ¿Qué pasaba si después que usted rescató, vamos a ponerle un precio al reloj de la abuela, vamos a ponerle 100 pesos. 100 pesos vale el barato el reloj, 100 pesos. Usted va, lo siembra, lo dona, lo pone, lo lleva ahí de ofrenda al templo. Dice, quiero el reloj, deme el reloj. Como no toma su reloj, sale, 120 tiene que pagar. Se va con el relojito a su casa, está contento con el relojito, pero resulta que ya dice, ¿para qué quería el relojito? Le tengo que darle algo valioso a Dios. Va, lleva de vuelta el relojito al templo. Entrega el relojito al templo. Viene la abuela y le reclama el relojito. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir de nuevo a rescatarlo. ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto? ¿Vamos otra vez? Cerramos paréntesis y se da cuenta de que no pasó nada. Usted devuelve el relojito ya ahora valía 120, ya no valía 100, ahora valía 120, porque usted lo pagó 120 cuando lo rescató. Entonces lo quería rescatar de vuelta. ¿Cuánto tiene que pagar ahora? Vamos, 144. Y para no aburrir, vamos la última vez más, porque ya hacer cuenta de esto va a ser complicado. Rescata el reloj por los 144 y al día siguiente lo vuelve a llevar al templo y al día siguiente lo quiere rescatar otra vez. ¿Cuánto tiene que pagar? Ya con centavo y todo. ¿Cuánto dice usted? ¿Cuánto? 72,80. 172,80, otra vez el 20% arriba. Así podríamos estar todo el día y yo me divertiría de lo lindo, porque usted no tiene ni la menor idea cómo se hacen los cálculos. Cada vez que usted consagra algo a Dios, para poder rescatarlo, aumenta su valor. Cuando lo vuelve a entregar, aumenta su valor. Cuando lo vuelve a retirar, aumenta su valor. Dios determinó un valor para cada cosa. Y cuando la cosa cuanto más cara es, solamente algo más caro lo puede rescatar. Cuando la cosa más valiosa es, escúcheme, cuando la cosa más valiosa es, solamente algo más valioso lo puede rescatar. No se está pagando el precio igual, se paga más arriba de lo que vale para poder retirarlo. ¿La está entendiendo? Se la voy a decir una tercera vez por las dudas. Cuando la cosa más valiosa es, más caro es lo que se tiene que pagar para rescatarlo. Primera de Corintios, otra vez, capítulo 6. ¿Cuál era el versículo, Iván, que tenía? 20. Habéis sido comprados por un precio. ¿Cuál es el precio que se pagó por tu vida? Solamente la sangre de Cristo podía pagar el valor de tu vida. Solamente la sangre de Jesús podía pagar lo que valés para Dios. El enemigo se levanta contra nosotros y nos viene a confrontar con lo que somos y lo que sabemos que somos. Pero escúcheme, Dios también sabe. Cuando Él decidió redimir, Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos son los inconversos, impíos son los incrédulos, impíos son los que no creen en Dios. A su tiempo, cuando llegó el momento, murió por los incrédulos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero, dice más, pero es sinónimo, pero, me encantan los peros de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera?
el día que el Señor decidió pagar un precio, Él vio el objeto que iba a comprar, y el objeto que Dios iba a comprar no era bueno, estaba manchado, estaba fallado, y lo vio fallado, y lo vio manchado. Pero Dios dijo, pero siendo nosotros pecadores, ¿Cristo qué hizo? Dijo, no, este no vale. No, el pelado no sirve. No, el gordo este no va. ¿Qué hizo Dios? Cristo murió por nosotros. No existe nivel de error, de fracaso, de pecado en tu vida al día de hoy que invalide lo que Dios hizo por tu vida. No existe error que cometas o hubieras cometido, o problema que tuvieras, o lo que viniera a golpearte. No existe angustia, no existe necesidad, no existe muerte, lo que el diablo quiera hacer. El diablo se está levantando fuerte. Esto que le digo no es para asustarlo, les estoy diciendo lo que yo sé y lo que estoy viendo. El diablo se está levantando fuerte contra la iglesia. ¿Por qué? Porque desde el mes de diciembre, creo que era diciembre, no es para que se asuste, esto es para que se avive. Desde el mes de diciembre, creo, le digo, este año se va a ver la diferencia y se van a separar las aguas y van a estar de un lado los que creen y otros los que no. Y Dios va a exaltar a los que creen, buscan y adoran y van a quedar del otro lado los que no. No quiere decir que no esté en la iglesia, usted puede estar en la iglesia y a pesar de estar en la iglesia, si yo le dijera los mensajes que me mandan algunos a veces, me da ganas de revolver el teléfono. No voy a revolver el teléfono porque es mío. Pero a veces me mandan cada mensaje. Hay uno que cada tanto le agarra. Para mí que le agarra una diarrea espiritual. Suelo tardar 1 hora, 2 horas en contestarle en ese caso. Me manda mensaje. ¿Vio, pastor, que Dios a mí no me bendice? A los otros sí, a mí no, pastor. Porque Dios no me quiere bendecir a mí. Yo dejo, lo miro, no contesto, nada, lo dejo ahí. Cuando se me pasa, voy y le contesto. Le pongo algo. Vio Dios. Él mismo me mandó un mensaje por las elecciones. ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿no? Pastor, estoy triste, me pone. Digo, ¿qué le pasó? Se murió el perro, dije yo. Ganaron estos sinvergüenza otra vez. ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia? Escúcheme, ¿qué te cambia? Si te cambia en algo, es que tu mirada está puesta donde no tiene que estar. Porque mi provisión, mi prosperidad, mi sustento no proviene de el que gane. Ojo, sí tengo que ser vivo a quien elijo. Pero mi posición viene marcada por al que yo creo, al que yo adoro, al que yo busco. Entonces, como estamos declarando esa palabra, y que lo dije el miércoles un poco más claro, así va a suceder, y la manera en que se va a reconocer es que usted va a estar resplandeciendo para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, los otros los van a ver y le va a decir, este desgraciado, ¿cómo está tan bien si a mí no me alcanza? Una persona publicó un mensaje en Facebook, con una cristiana esta persona, con una lista de epítetos. ¿Sabe lo que es un epíteto? Adjetivos fuertes. Y entre esos adjetivos fuertes uno que otro insulto también. Cristiana esta persona, repito. Una lista en los comentarios de la imagen que publicó. La imagen que publicó, ¿qué era? Una foto de la boleta de Edesur. Porque me vino 7.700 no sé cuántos pesos. Y Macri, y lo bendijo Macri. Ahora voy a explicar por qué. Se va a notar la diferencia en que mientras al otro no le alcance, usted va a estar bendecido. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que le venga casi 8.000 pesos de luz viviendo en una casa común cuando la iglesia paga menos de 2.000? ¿O está regalando luz a todo el barrio? Oh. Eso no es una cuestión de aumento de tarifas. ¿Sabe cuestión de qué es? Cuestión de qué camino usted quiere seguir. Por eso no quiero ser mucho más explícito en eso. Cuestión de qué camino usted quiere tomar, cuestión de quién quiere creer, cuestión de qué es lo que quiere seguir, qué quiere invocar. Cuando se la pasa invocando, estos sinvergüenza ganaron, o Macri esto y el otro, usted está esperando solamente en él.
esperando en el gobierno, esperando en los políticos. Pero si usted dice a pesar de eso, Dios es mi proveedor, Dios es mi libertador, Dios me redimió, usted está declarando lo que Dios va a hacer y los demás que se curtan, que se arreglen problemas de ellos. Porque Dios va a separar y usted va a quedar puesto en alto para testimonio y para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de lo que el Señor tiene para dar a aquellos que creen. Por eso el enemigo ataca. Por eso viene y golpea. Por eso viene y sacude. Por eso quiere romper su fe. Por eso quiere romper su perseverancia. Por eso le pone conflictos por delante. Por eso le pone delante de sus ojos cosas para que vea que aún siendo ciertas, si usted hace caso de Hebreos capítulo 12, en vez de mirar el problema, mira. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Cuando usted cambia esa visión, entonces será levantado. Pero si se detiene a mirar el problema, estamos siendo probados. Primera de Pedro, para ir terminando, otra vez el mismo pasaje que leímos antes, solo que voy a leer unos versículos más. Desde el 3 otra vez. Ya terminamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Señoras y señores, tiene herencia con su nombre, reservada para usted que tiene su nombre. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, por un poco de tiempo. ¿Sabe quién determina el grado de poco? ¿La duración del poco? Su fe. Usted decide si el poco dura un día o dura 10 años. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos, afligidos en diversas pruebas. ¿Seguimos? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, desaparece, se pierde, es probado con fuego. Tu fe, la que te lleva a la salvación, la que te hace entender lo que Dios hizo por vos, tu fe, que es más valiosa que ese oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Es necesario que Dios mismo termine diciéndote, qué grande fue tu fe, que superaste la prueba. Eso quiere decir eso. Qué grande fue tu fe, que pasaste la lucha. Seguí, Iván, hasta el 9. A quien amás sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de tu alma. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y terminamos ahí, versículo 19. Sino con la... No con la sangre. ¿Qué dice? No dice con la sangre. ¿Con qué dice? ¿Y qué quiere decir preciosa? Hoy estamos didácticos. ¿Qué quiere decir preciosa? Es linda. Y bonita. ¿Qué quiere decir preciosa? Escuche. Hay que aprender a leer, a escuchar. Hay que aprender los significados de las palabras. Es importante. Preciosa. No es linda, bonita y papito lindo. Valiosa. Valiosa. Que tiene un precio. Valiosa. Fuiste rescatado, no con algo que sea valioso en sí mismo, no por oro, no por dinero, no por joya, no por plata, no por el valor que vos creés que tenés, no por el valor que yo creo que tengo. Si fuera por el valor que yo creo que tengo, Dios tiraba 2 monedas viejas y listo, nada más. No es por el valor que yo creo, es por lo que Él sabe que yo tengo y por lo que Él decide pagar por encima
la preciosa sangre de Cristo. Nada hubiera podido rescatar nuestras vidas, solamente la sangre de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Póngase de pie que vamos a orar por esto. Fuiste creado con un propósito, salvado con un propósito, llamado con un propósito, redimido con un propósito. Todas estas cosas, como decía recién, todas estas cosas, como decía el miércoles también, es necesario que entendamos, que comprendamos lo que Dios hizo. Esto nos lleva solamente, el capítulo de Pedro termina diciendo otras cosas como que por lo tanto debemos entregar nuestra vida a Él y debemos entregarnos a Él en santidad y debemos vivir una vida digna de lo que el Señor hizo por nosotros. En principio lo que hacemos es entregar nuestro tiempo, nuestro servicio, darle gracias y adorarlo. No permitas que el diablo venga a decirte que no valés. El valor de tu vida es la preciosa sangre de Jesucristo. Cerra tus ojos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.